acuerdo, enfrente de mí había un sillón y de repente vi cómo flotaba en el campo cuántico, así. Pasó, te lo juro que pasó algo rarísimo. Inhalé y vi como polvo dorado que entraba en mi nariz y que llenaba todo mi cuerpo. Estoy respirando a Dios. Entonces me daban unos cólicos horrendos de revolcarme de dolor, se me abría la espalda del dolor. Sentía muchísima energía en las manos y me las puse en la panza y fue así como... Se me quitó el dolor para siempre. ¿Qué opinas de esa gente que dice, ven, yo te abro tus chakras y despertamos tu kundalini? Creo que es peligroso. Me agarra las manos y me dice, me da pena decirte esto. El universo me estaba haciendo el amor. Y me dice, y eso era lo que yo necesitaba, sentirme amada. Entonces yo iba como volando hacia una montaña y cada vez que yo me acercaba a la montaña estaba hecha de demonios. Bienvenidos al despertar del Nahual. Que la estrella interior que tenemos nos guíe en esta conversación. Y hoy estamos con una chica que pues desde los 12 años nos dice que ha estado haciendo Reiki, meditación, todos esos temitas que nos gustan, pero pues me gustaría presentarla primero. Bets, bienvenida. Muchas gracias, Natanael. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muy cuéntanos. Muy agradecida de estar aquí en tu canal. No. Es un placer haberte invitado para acá con nosotros, que te conozcan. Bet, cuéntanos, ¿cómo es que desde los 12 me cuentas que haces meditación, Reiki, y lo haces de manera natural, me dices? Sí, te comentaba ahorita que estábamos fuera del aire que pues pasaron muchas cosas, ¿no? Creo que algo que fue muy puntual fue que cuando tenía yo como 5 años, me picó un alacrán, estábamos acampando y como estábamos muy lejos acampando de la civilización, tardaron mucho en llevarme al hospital. Okay. O sea, mi papá me abrió, me sacó el veneno, todo, pero sí tardamos un rato en llegar al hospital. Entonces me dieron 3 paros respiratorios después de ponerme no sé cuántas inyecciones, suero antialacránico, oxígeno. Yo, de lo único que me acuerdo es que me traían un carrito por todos lados y me ponían algo acá, ¿no? Sí. Y ya, o sea, pues el doctor salió y le dijo a mi papá que me había muerto, que ya no se había podido hacer nada. Chao. O sea, que te dieron por muerta. Wow. Y regresé. ¿Y qué pasó? Entonces, como que antes de eso yo no recuerdo mucho, pero después de eso fue como estar muy abierta a sentir a los demás, a sentir el dolor de los demás. Okay. Recuerdo haber una vez caminado con mi mamá en el centro y había un señor con su pierna, creo que se llama elefantiasis, esa enfermedad. Sí. Ajá. Y estaba sentado en el piso, con una pierna muy enferma. Y me impactó mucho esa imagen, ¿no? Y el sentir el dolor del Señor. Entonces, como que eso fue siempre una constante en mí, el querer hacer algo con eso, ¿no? Ayudar. Y siempre estaba muy conectada con Dios, solo que jamás con la idea, o sea, yo tengo 40 años, en aquel tiempo no estaba en boga nada de esto, ni siquiera el yoga. Y menos el Reiki. No era una moda como hoy, ¿no? No. Ahorita todo el mundo hace yoga, hace meditación, todo el mundo habla de eso, ¿no? Sí. En aquel entonces no. Te digo, mi familia no era para nada así. Entonces, yo recuerdo que me quedaba dormida hablando con Dios, haciendo oración todo el tiempo, ¿no? Pero era como platicando, sí, era algo muy nato, no era algo que me fomentaban en la casa, nada. Uh-huh. Y recuerdo mucho eso, ¿no? Yo decirle que desde chiquitita que yo quería ayudar, que era lo único que quería, ¿no? Y ya pues voy creciendo, estuve en una secundaria de puras niñas. Okay. Y para mí era así como que yo no entendía las cosas que las agobiaban a ellas o así, porque aparte yo era muy solitaria, me gustaba mucho estar leyendo, estar en mi mundo. Okay. Entonces... mi cuerpo, era tanta mi energía que necesitaba hacer ejercicio, o sea, yo llegaba de la escuela y antes de comer hacía ejercicio, pero por loca, o sea, como por demasiada energía. Claro. Entonces llegaba a hacer ejercicio, después de hacer ejercicio era como una necesidad de estirar mi cuerpo y empezaba yo con posturas de yoga que pues yo no sabía que era yoga, o sea, yo solo sabía que eran cosas que mi cuerpo necesitaba
hacer. Después de hacer ejercicio y yoga sentía como muchísima energía en mis manos. Entonces me acuerdo que en aquel entonces me daban unos cólicos horrendos de revolcarme de dolor, se me abría la espalda del dolor. Entonces me acuerdo que en una de esas que estaba haciendo ejercicio y yoga y todo eso, respiraciones también, que nadie me enseñó, o sea, venían a mí, ¿no? Y recuerdo que esa vez estaba yo acostada después de hacer ejercicio con un dolor espantoso, porque aunque tuviera dolor yo hacía, o sea, era como muy disciplinada, me gustaba tener una estructura en mi vida. Y me acuerdo que sentía muchísima energía en las manos y me las puse en la panza y fue así como... Se me quitó el dolor para siempre, jamás volvió a darme cólico. ¿En serio? Wow. Rarísimo. Está raro, ¿eh? O sea, muy raro, y es que te digo, nadie me hablaba de esas cosas, solo fue así como, se me quitó. Obviamente en ese momento yo no sabía que no me iba a volver a dar. Claro. Fue así como, pues ya. Pensaste que se te había quitado en ese momento y ya es todo, ¿no? Semanas después estaba dormida, me despertó un dolor muy fuerte en la cabeza y me acuerdo que entre dormida y despierta, nomás le hice así, yo veía como una cosa negra. Fue así como, así ya, me volví a dormir. Entonces, fueron varias cosas que pasaron. Dije, órale, pues hay algo, ¿no? En mis manos. O sea, te empezaste a dar cuenta que podías hacer algo, ¿no? O sea, que tenías una capacidad, un cierto don. Y luego cuando hacía yoga, cuando empecé con toda esta... Porque despuesito de eso, como al año, me llega un libro, llega una amiga y me regala un libro. Fue así de, mi papá se fue de la casa y tiene unos libros y pensé que este te iba a gustar, porque a lo mejor yo le platicaba, ¿no? Claro. Y entonces ahí ya, era un libro muy viejo en aquel entonces de yoga, que lo escribió un sacerdote católico, pero que había estado en India y que le encantó toda esa filosofía. Y entonces hizo como una mezcla de filosofía cristiana con filosofía de la India, ¿no? Me encantó, amé ese ¿Tienes libro. el nombre del libro? Yoga para Todos, creo que se llamaba. Sí, Yoga para Todos. Viejito, muy viejito, más estaba deshaciendo en aquel entonces. Claro. Yo tenía Sí, porque la gente va a preguntar, y bueno, ¿cuál es? Yoga para Todos se llama, ajá. Pero yo lo he buscado y no. Y el que yo tenía está totalmente deshecho, se lo regalé a mi hermano, después yo no sé a quién se lo dio, ya no tengo mi libro. Pero era hermoso, hermoso. Y como sobre para todo... haberlo escaneado y haber sacado en PDF, Sí, ¿no? te lo juro para que la gente. sí, qué lástima. Pero bueno. Lo voy a buscar. A ver si lo buscamos y lo compartimos. Si lo buscamos y lo encontramos, lo compartimos. Por supuesto. Y en ese libro lo más hermoso era que venía la mística del yoga, o sea, lo que eran las bases del yoga. Como yo realmente no tuve... Pero era algo que tú ya hacías. Sí, claro, nato, claro. Fue como... Y sabes, todo el tiempo en mi vida me ha pasado así. Me llega la información directa y después me lo corrobora algo externo. Siempre. Sí, claro. Como que lo canalizas primero y ya luego... Sí. Mira, aquí está lo que yo ya sabía, ¿no? Lo que tu alma ya sabía, ¿sí o no? Sí, siempre ha sido así. Han venido las cosas a darle como el nombre a lo que de manera intuitiva venía. Claro. Entonces, ese libro explicaba todo lo que había que trabajar antes, internamente, antes de las posturas. Entonces fue como... Es algo que seguro a las personas que ya tienen una disciplina con el yoga, de verdad, y respiraciones y todo, llega un momento en el que tu mismo cuerpo ya no quiere carne. Okay. Es súper raro, o sea, estás respirando, estás trabajando con el cuerpo, en las posturas se liberan memorias traumáticas y tu mismo cuerpo empieza a pedirte que no te intoxiques. Okay. Y que ciertos alimentos simplemente ya no te llaman la atención. No los quieres, así. Tu cuerpo no los quieres y tú ya no los quieres. Okay. Entonces me pasó eso, ¿no? Empecé a dejar de comer carne. O sea, ¿te volviste vegetariano? Sí, fui como 4 o 5 años vegetariano. Okay. Entonces, se burlaban de mí en mi casa. Era así como, sí. O mi papá, Betsabé la cabalista. Porque todo era para mí números. O sea, te digo, todo me llegaba así como por botones de información. Pero yo no sabía darle nombre ni nada, o sea, y te digo, más que fomentarme eso en mi casa era así como, la loca que se sube a la azotea horas y habla con quién sabe quién, ¿no? Sí, claro. Luego salen diciendo que estás loco, ¿no? Sí, totalmente. Ajá. Entonces me acuerdo, ahorita hablando del Reiki, mi hermano es músico, mis 2 hermanos son músicos. Okay. Y iban a tener una presentación. En ese entonces a lo mejor yo ya tenía unos 17, yo creo. Okay.
Y llega mi hermano, también andan en motocross, bajaron la moto de la camioneta y se reventó el dedo de que se machucó, ¿no? Bajándola. Entonces me dice, güey, no manches, tengo una presentación, ¿qué voy a hacer? Haz eso que haces con tus manos. Y yo así de, Sí. pero tú no crees en lo que yo hago. Sí. Hazme una sanación. Sí. Hazme eso que haces con tus manos. Y pues ya vente. Y tengo una relación muy bonita con mis hermanos, los adoro. Entonces ya me acuerdo que pues con todo el corazón, sobre todo lo que sana es el amor. Claro. ¿No? Es el amor, siempre es el amor. Siempre es una energía que emana de aquí y que pues canalizas con tus manos, si quieres usar las manos. Y ya me acuerdo que con todo el amor, pues ya le hice eso en su dedito. Y ya no lo vi porque ya era noche, ya se fue a tocar y el día siguiente en la mañana le dije, oye, ¿pudiste tocar? ¿No te dolió? Pues estaba reventado. Me dice, no me vas a creer, pero no me dolió nada. Sí me sirvió. Entonces todas esas cositas... ¿Pero ya empezó a creer o todavía no? Sí, no, es que pues son morros, o sea, se burlan, ¿no? Claro. Se burlan. Sí. Y todo eso fue como que creciendo en mí. Siempre estaba ahí. Y aparte yo era una persona muy contemplativa, o sea, yo podía estar horas, como loca viendo un árbol. Pero era ese estar presente, ¿no? Claro. Sí. Sí, porque muchas veces, pues, o sea, estamos pensando en qué va a pasar o lo que dejamos atrás, ¿no? Y nos olvidamos de estar presentes. Claro, todo el tiempo. Sí. Y cuéntame, de esas experiencias, la primera que te ha impactado así ¿De cuando fuerte. estaba muy chiquita? Sí. A ver, ¿cuál será? Tengo muchísimas. Que Una que tú digas. más bien te voy a platicar una que pasó ya después. Es que todo ha sido como una montaña rusa, ¿sabes? Ok. No es un aprendizaje lineal. No. Ahorita te digo, está muy, muy de moda todas estas cosas. Y qué bueno, porque es como decía Jacobo Greenberg, no sé si has escuchado Sí, hablar claro, de Jacobo sí. Greenberg. Esta latiz en la que estamos todas, que parece como esta misma red neuronal, ¿no? Se comunican las neuronas, así nos comunicamos nosotros, son como las neuronas del planeta. Entonces empieza toda esta masa crítica y empieza este conocimiento a explotar, ¿no? Todo el mundo habla de ello, pero como no tienen muchas personas un conocimiento ya de mucho tiempo, se queda un poco en la superficie, ¿no? Pero es como por un tiempo, después todo esto va a ser del foro común, o sea, todo el mundo va a tener acceso a todo este nivel de conciencia, ¿no? Claro. Pero como en mí sí fue y en otras tantas personas, sí fue algo gradual y progresivo. Okay. Sin embargo, te digo, no es lineal, son como subidas y bajadas, ¿no? Sí, claro. Vas aprendiendo, vas comprendiendo aprendizaje y todo eso, pero después hay cosas que te distraen. Entonces hubo un momento, o sea, por ejemplo, mi infancia y mi adolescencia para mí fue muy diferente de la adolescencia de otras personas, o de otras chavas, ¿no? Porque yo no estaba preocupada por muchas cosas que las morritas estaban preocupadas, o sea, yo ya quería salirme de la escuela, ir a mi casa y leer, o subirme a meditar y ver el humito del incienso, o sea, ese era mi máximo, ¿no? Caminar con mi mejor amigo. Okay. Entonces, algo que sí estaba muy en mí era que quería encontrar al amor de mi vida, ¿no? Ahorita lo veo muy diferente. Sí. Pero en aquel entonces era así de, sí me quiero casar, mi esposo, charla. Entonces, eso fue realmente una distracción. Claro. O yo no lo supe ver de otra manera como lo que estábamos hablando ahorita. Si yo hubiera sabido en aquel entonces lo que sé ahorita, no sé cómo, hubiera sido diferente, pero lo hubiera no existe, o todo es como es. Entonces, pues ya me caso. Y tengo una niña. Me acuerdo que mi niña tenía como menos de un año, pues estaba chiquita, dormida entre nosotros. Y eran como las 5 de la mañana, más o menos, ya no tenía sueño. Siempre he sido bastante insomne. Por esto mismo que te digo que tengo mucha energía. Sí. Y ya no tenía sueño, entonces me bajé, me hice mi café, amo el café. Y pasó algo rarísimo. Pero esto yo jamás había probado ninguna sustancia, ¿eh? Yo les ponía las cruces a las drogas. Okay. Siempre les tuve mucho respeto porque mucha gente que yo quería la vi perderse en las drogas. Claro. Entonces jamás había fumado nada, nunca nada. María, nada. Nada. Entonces
Ya café, soy adicta al café, eso sí, me declaro adicta al café. Sí, claro. Entonces, estaba tomándome mi café y estaba leyendo un libro que amo y se lo recomiendo a todo el mundo. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. ¿El qué? El poder de la hora. El poder de la hora. Buenísimo ese libro. Y es realmente muy sencillo, es una cosita así, increíble ese libro. Entonces, estaba leyendo una parte donde habla sobre el espacio y el tiempo. El tiempo era como, primero ya había leído yo el tiempo y en ese momento estaba leyendo que hablaba sobre el espacio y te lo juro que pasó algo rarísimo. No sé realmente qué lo causó. He tratado como de ir atrás y ver cómo llegué a ese estado de manera instantánea y que jamás me ha vuelto a pasar, ni siquiera porque soy terapeuta de psicodélicos. Con ningún tipo de psicodélico me ha pasado eso. Okay. De manera tan real, tan total, ¿no? Porque lo estaba viendo con mis ojos físicos. Haz de cuenta que primero, de repente fue así como un silencio absoluto. Absoluto, o sea, la mente siempre está hablando. Fue un momento de silencio absoluto. Y de repente en ese silencio empecé a escuchar. ¿Qué es esto? Okay. Era mi corazón bombeando la sangre en mis venas y fue así de, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué pasa? Fue muy intenso y de repente de estar así como totalmente, no te lo puedo explicar porque era como estar en el cuerpo y no estar en el cuerpo. Okay. Y de repente me acuerdo, enfrente de mí había un sillón y de repente vi cómo flotaba en el campo cuántico, así. No se hablaba del campo cuántico en ese tiempo, nada, todo era muy raro, o sea. Sí. Todo eso era muy nuevo, o sea, no. Entonces veía yo estos filamentos como de luz así que se movían y el sillón flotaba en ellos y de repente fue así como. Inhalé y vi como polvo dorado que entraba en mi nariz y que llenaba todo mi cuerpo y era al mismo tiempo que todo eso pasaba, llegaba información como de, estoy respirando a Dios. O sea, Dios es lo que permita que todo exista, Claro. que todo sea. O sea, Dios está literal en absolutamente todos lados. Todo. Lo respiramos. O sea, el aliento divino está constantemente en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces fue así como, empecé a llorar ahí de éxtasis, de amor, de poder entender todas esas cosas de manera tan total. Empecé a llorar así como de, Dios mío, qué amor tan grande. No era un amor infinito de sentir, te estoy respirando, ¿no? Y un pensar, ¿cómo podemos hacernos daño, no? Y después que entró ese pensamiento como de cómo podemos hacernos daño, al mismo tiempo entraba esta comprensión de nada es real. Nadie se hace daño. El amor es lo único real. O sea, este amor que tú estás sintiendo, que yo decía, no, voy a explotar, no puedo seguir en este planeta con este amor, con esta sensación de expansión, te lo juro. Okay. Y me duró como una hora más o menos. Le hablé a mi mamá porque ya sabía que iba a estar despierta. Le hablé a mi mamá llorando, diciéndole mil cosas súper bonitas. Subí al cuarto, abracé a mi niña, abracé a mi esposo. Un amor infinito, tanto que cuando se fue, porque se fue. O sea, en cuanto tuve este pensamiento de quiero estar así para siempre, no quiero que esto se vaya y creo que ni siquiera voy a poder seguir viva en este mundo, se fue. Y yo estuve enojada como una semana. Y dije, yo no quiero esto, yo quiero estar ahí. Claro, ¿no? claro, sí. Entonces creo que esa ha sido la experiencia más fuerte. He tenido muchísimas increíbles, con muchas técnicas, con sustancias naturales siempre. Pero esa experiencia fue. Pero esa vez pues no consumiste nada, ¿no? O sea, ninguna droga, mucho menos una planta de poder. No sé qué lo detonó. Fue, pues, bueno, no sabemos, ¿no? Pero. Presencia. Claro, una presencia. Infinita. Sí, claro. Bueno, entonces ahorita nos hablas de que empezaste con distintos tipos, ¿no? De sanaciones, vamos a decir. Reiki, ¿cómo fue tus inicios con eso? Empecé yo creo con el yoga más bien. Con el yoga. Uh-huh. Ya después que me llegó ese libro y que vi que era todos esos movimientos que a mí me surgían solos, empecé con el yoga, con el despertar de la Kundalini, pero muy, muy diferente de cómo se está promoviendo ahorita. Muy diferente. Yo quisiera saber tu opinión. ¿Qué opinas de esta gente que dice que ella te puede desbloquear los chakras? Pues no, o sea, no, es un proceso muy
El problema son las modas y el hecho de que los medios de comunicación ahorita son, pues, como que explotaron en información y desinformación. Claro. Porque esto del despertar de la Kundalini y todo eso es muy profundo. Necesitas años y años y años, o sea, toda una vida de práctica constante. No es como, ay, me pongo mi ropa bonita, voy a ir a hacer yoga y me pongo mi turbante blanco y ya soy el máster Kundalini. No es así, para nada. De hecho, pues no, mira, hasta en India, que es una práctica muy, digamos, normal o parte de su cultura, tampoco cualquier hindú sabe Kundalini, o sea, es gente que está de manera constante en una práctica donde, para empezar, están aislados, no están en un grupo, están aislados, están dentro de sí con unos regímenes alimenticios, pues no, muy, muy cañón. O sea, llevan un trabajo muy profundo. Muy profundo, sí, no, eso no. Obviamente te lo va a vender la gente y te va a decir, ay, sí, yo te toco aquí y empiezas a convulsionar. No, o sea, hay prácticas que hacen que el cuerpo empiece a despertar, ¿sí? Parte de lo que hago, que es psicoterapia corporal, puedo llevarte, pero no es en un día ni en una sesión. Claro. Poco a poco a que tu cuerpo empiece a despertar y a soltar esas memorias, en ese movimiento del cuerpo que parece involuntario, es lo que va empezando a liberar memorias del cuerpo, porque no solo las tenemos en la mente, ¿no? El cuerpo guarda la memoria. Entonces, es todo un proceso, pero no por eso ya vas a ser una persona que tiene abierto el canal y que tu Kundalini ya se activó. La Kundalini la tenemos todas, es una energía que está ahí en tu cuerpo, es eléctrico, ¿no? Pero la tenemos muy dormida por todo, porque comemos mal, porque dormimos mal, porque estamos muy inconscientes, porque respiramos mal, porque estamos distraídos. Y ahora con estos aparatos, o sea, estamos muy distraídos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer contacto con tu energía básica si estás todo el tiempo distraído? O sea, es un trabajo muy profundo. Sí, pero, o sea, sí quisiera saber qué opinas de esa gente que dice, ven, yo te abro tus chakras y despertamos tu Kundalini. Pues lo que pasa es que de verdad no me gusta opinar sobre nadie más, porque por ahí dicen... No. Yo no digo que opines sobre tal o cual persona, sino que del hecho ese, pues. Creo que es peligroso. Es peligroso. Y creo que son personas que ni siquiera tienen mucha conciencia y responsabilidad de sí mismos. ¿Cómo lo van a tener sobre los demás? O sea, no se conocen. Hay ahorita muchísimos cursos, muchísimos cursos, talleres donde dicen que te van a activar esto y lo otro. Todo es para una parte económica, o sea... Sí, claro. Mira, creo que la verdadera espiritualidad, y ni siquiera... Yo que tengo toda una vida, te puedo decir que tengo toda mi vida dedicándome a estos temas, ni siquiera yo me considero ni de lejos en un punto donde yo pueda decir que soy espiritual. Porque una persona verdaderamente espiritual, un bodhisattva como Buda, como Krishna, como Cristo, como... Saint Germain. Saint Germain, sí. Habrá algunos maestros vivos, como Eckhart Tolle, probablemente, que me parece una persona auténticamente en paz. Porque si no estás en paz, pues no es, ¿no? Sí, claro. Si tú no te dedicas a los demás, si tu prioridad no es el despertar de los demás, real, no para monetizarlo. Sí, no para... No. A ver cuánto le saco, ¿no? Si tú no sientes amor por el otro y tú dices, necesito, como necesitas tomar agua, necesito ayudar a los demás, que es un anhelo, no eres espiritual, es una marioneta de la mercadotecnia, nada más. Sistema, sí, claro. No es fácil sí. salir. No, y yo tampoco me considero así. Por eso este canal, bueno, este podcast se llama El Despertar del Nahual, porque apenas, ¿verdad? Apenas estamos haciéndonos conscientes de todo esto, ¿no? Y no me considero ni poquito, o sea, ni tantito de
un gran ser espiritual, ¿no? Ujú. Pero pues me interesa mucho aprender a través de ti, Claro. aprender a través de otros, todos estos temas y, y la finalidad también es esa, ¿no? Ayudar a los demás, ¿verdad? Esa es la finalidad realmente. Claro, no, sí, y dentro de todo siempre hay mucho aprendizaje que puede... Es eso, estamos empezando a despertar, estamos empezando a abrir los ojos, ¿no? Claro, Y es hermoso ver cómo todos estos medios son un arma de dos filos, ¿no? Así como hay gente que lo está queriendo usar solo para monetizarlo, para, no sé, para usarlo, ¿no? sí, También hay mucha gente que lo está haciendo para divulgar una información muy valiosa, donde sobre todo darnos cuenta que no somos nada más un cuerpo, exacto. que somos algo mucho más, y esta necesidad de desidentificarnos del ego, que también es un proceso muy profundo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos poco a poquito. ¿Tú conoces el Solkin Maya? Ujú. ¿Sí? ¿Qué te parece? Pues no, muy interesante, ¿no? Digo, Sí, es información muy antigua. Estamos empezando a entenderla un poco. Es como te digo, ¿no? Esta montaña rusa, como es que teníamos todo ese conocimiento en la humanidad y se perdió, ¿no? Yo todavía no alcanzo ni he tenido la información real, pero la busco, ¿no? Quiero saber por qué perdimos eso, o sea, por qué se perdió, qué hay detrás de, qué agendas hay detrás de todo eso para... es conocimiento antiguo que pues nos resuena muchas veces, ¿no? Claro, Eh, pero pues es recordar lo que el alma pues ya sabe, ¿no? O está en sea, nuestro ADN, claro. todo está aquí en nuestros ADN, como dices tú, y es recordarlo. Y hace rato estaba leyendo, bueno, eh, este calendario, que no sepa, el Solkin, es un calendario de 260 días, no es como el normal que tenemos de 365, sino que son 260 y ahí vienen arquetipos del nahuales, ¿no? El nahual, Y que animales nahual de te poder. acompaña, los animales de poder, está muy interesante, por si quieren saber de él. Pues lo pueden buscar, lo pueden googlear, pero pues sí es como que una información ancestral muy poderosa. A mí me gusta mucho y de hecho cuando lo estaba analizando hace rato, hoy es el Kin 1, hoy precisamente, hoy que estamos grabando esto. Sí, ayer era un día fuera del tiempo, ajá. Ajá, hoy es el Kin 1, habla sobre los comienzos, sobre nuevos comienzos y todo esto. Y precisamente esto apenas está comenzando y creo que embona muy bien, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Me encanta lo que hablas, de lo que me estás platicando. Eh, Estas meditaciones o Reiki. Bueno, haces meditación, haces Reiki, ¿qué otra cosa haces aparte? Ajá, creo que no habíamos hablado de la meditación. Bueno, ya ves que entramos en cuestión de meditación, en cómo comenzaste a meditar o hacer yoga sin que tú supieras, ¿no? Pues la meditación, como que siempre la hacía después, te digo, yo tampoco sabía que era meditación, pues. Solo era algo como mi cuerpo me pedía que hiciera, ¿no? Claro. Después de hacer ejercicio, después de los estiramientos, me quedaba realmente sentada como escuchando mi respiración, sintiendo mi cuerpo, pero no sabía qué era eso, solo era una necesidad, ¿no? Claro. También hay meditación en movimiento. Realmente meditación es estar presente, no estar con lo del pasado, con lo del futuro, estar pensando qué voy a hacer, que nos puede pasar mucho, ¿no? O sea, si te sientas a meditar, empiezas acá, te empieza a salir todo el ruido de la cabeza. Tengo que hacer esto, y porque hice esto, y le voy a decir esto, y me dijo esto, y decir, oh, qué Sí, sí, de hecho yo locura. todavía tengo problemas, o sea, trato de meditar y empiezo ¿no? Y a quién voy a grabar y cómo voy a grabar y qué voy a hacer y mañana qué voy a hacer. Entonces, sí tienes razón, hay mucho ruido en la cabeza todavía, entonces, una buena meditación, ¿cómo sería? Te digo, es que puedes hacer mucho tipo de meditación, ¿no? Siempre es como empezar a generar esta presencia,
cuando estás caminando, caminar, yo amo caminar, es una necesidad, ¿no? Y el estar caminando en silencio contigo, sintiendo tus pasos, porque es que, ¿sabes? Ni siquiera estamos acostumbrados a sentir nuestro cuerpo. Esa puede ser una meditación, ¿no? Sentir tu cuerpo, que le dicen ahorita, pues, el mindfulness. Sentir la respiración. Igual observar tus pensamientos, no anclarte a ninguno de ellos, sino solo dejarlos pasar. Observarlos. Incluso, es que hay muchos tipos de meditación, ¿no? Puedes realmente sentarte donde sea, o estar parado, o estar lavando los platos, donde sea. Y estar Entonces la meditación no es tan complicada, pues. O sea, porque muchos hablan de meditación. Voy a meditar, o sea, voy a estar en una posición de, no sé, de yoga, no sé, y voy a estar ahí. Pero realmente es la vida misma, me estás diciendo. Claro. Dentro de la meditación, por supuesto, dices, te pones así. Sí. Ya cuando estás estudiando cómo se medita, para los nadis, para los chakras, para generar una coherencia, para que tu energía vaya subiendo y tú entiendes cómo funcionan los mudras, que realmente somos como un cuerpo eléctrico. Claro. Entonces, cuando tú tocas un dedo con otro, estás cerrando un circuito, ¿no? Pero sería irnos a neurocircuitos, o sea, sí. Muchísima información. Ya algo más avanzado, pues. Mucha información. No importa lo avanzado. Esa es la trampa. Es una trampa. Creer que necesitas muchísima información. En realidad, no. Lo único que necesitamos, y suena trilladísimo, y no me gustan los Beatles, lo único que necesitamos es amor. Okay. Amor, no como nos lo han enseñado. Ese amor que no tiene opuesto. Entonces, meditar es tan sencillo como barrer tu casa. Si estás presente. Si estás presente. Es eso, por eso te digo, ese libro del poder de la hora contiene muchísima sabiduría, muy sencilla. Un niño lo puede leer. Claro. Es más, un niño lo puede leer mejor que un adulto porque un niño no está lleno de capas de conocimiento, que solo es ruido. Sí, ellos viven, eso sí me doy cuenta que los niños viven en la hora, ¿no? No están pensando en si mañana qué voy a comer o mi hermanito me pegó ayer. Ellos viven el día a día. Ellos perdonan. ¿No? Ajá. Claro, ellos viven el día a día, ¿no? O sea, sí, claro. Eso sí, me hace impresionante, se me hacen, los niños se me hacen muy abundantes a mí. No tienen miedo, es eso. Eckhart dice en ese libro, y el Curso de Milagros, ¿no? Que es mi libro de cabecera, el amor y el miedo son los verdaderos opuestos, ¿no? El miedo le puedes llamar de muchísimas formas. El miedo es enojo, el miedo es tristeza, el miedo es frustración, y el amor es el amor. Entonces, lo opuesto del amor es el miedo. Siempre tenemos mucho miedo, ¿no? Siempre estamos tratando, tenemos un ideal de lo que deberíamos de ser. Uh-huh. Y por estar, que claro que ni siquiera es, o sea, es todo lo que afuera te vende que es ese ideal. Okay. Tú compras ese ideal y estás en una constante lucha interna por ser eso que idealizaste. Y entonces no estás aquí. Claro. Y no te das cuenta de que tú ya estás completo, de que tú ya eres amado, de que tú, por trilladísimo que se escuche, eres Dios. Uh-huh. Sí eres Dios, eres la conciencia primera experimentándose a sí misma, ¿no? Pero en esta necesidad de control, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Un niño es lo que dices, un niño no hace eso, un niño simplemente está jugando, o está enojado y está enojado, está triste, pero no lo perpetúa, ¿sabes? Que eso es el sufrimiento. Puedes estar triste, pero lo conviertes en sufrimiento porque vuelves y vuelves y vuelves. O sea, yo me doy mucho cuenta de eso con mis pacientes porque, por ejemplo, van y me hablan, ¿no? Me empiezan a hablar. Te digo, es psicocorporal. Primero llegan, hablan y después ya trabajo con el cuerpo. Y es que me dijo, y es que me pasó tal cuando tenía 3 años. Pero ya tienes 50. Tienes que soltar, tienes que dejar, soltar, perdonar, pero de verdad perdonar, es así como, mira, eso me pasó y por eso soy esto ahorita. Sí, yo entiendo que, y digo, te entiendo, porque
en algún momento también estaba así, ¿no? De que no soltaba las cosas, o sea, me aferraba, ¿no? Al pasado, vamos a decir. Y estaba demasiado preocupado por el futuro. Entonces, pues siempre estaba desequilibrado, o sea, siempre estaba como que estaba acá o acá, nunca estaba aquí. Entonces sí es bien importante que pues aprendamos a soltar, ¿verdad? Todos esos temas y pues estar presentes, como dices tú. Es un proceso, pero no es tan difícil. Lo difícil lo hacemos nosotros, ¿verdad? Sí, nos complicamos todo. Nosotros nos complicamos la vida. Sí, tienes razón. Y ahorita que hablas de pacientes, sin decir nombres, algo que te haya impactado de alguno de tus pacientes. Ay, siempre es hermoso. También soy tarotista y uso el tarot como lenguaje del subconsciente, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de Carl Gustav Jung y así fue que empecé con el tarot. Es que es otra cosa, me gusta muchísimo leer, muchísimo, desde niña. Entonces, el tarot es de verdad un lenguaje tan hermoso y que abarca tanto, ¿no? Porque al ser símbolos, nuestra mente funciona a través de símbolos, ¿no? Entonces, desde el tarot que empiezo las sesiones con el tarot, puedo ver, y el paciente puede ver, qué es realmente lo que quiere trabajar, ¿no? Porque nosotros podemos traer una idea de, por ejemplo, ay, sí, seguro yo lo que tengo es daddy issues, ¿sabes? O sea, así como, seguro mi problema es porque mi papá esto y esto y esto y esto. Y eso es lo que vengo a trabajar. Sí, según tú. A ver, abre las cartas y vamos a ver cuál es el verdadero problema. Claro. Entonces, desde ahí se ve realmente dónde está el atorón energético, ¿no? Y, bueno, creo que no lo había mencionado ahorita, pero mi terapia estrella, el broche de oro, es la terapia con psicodélicos, ¿no? Terapia con psicodélicos. ¿En qué consiste? ¿Podrías decirnos en qué consiste esa terapia? Claro. Primero. Bueno, primero tienen un trabajo previo de liberación de trauma, y aparte pues generan un vínculo conmigo, ¿no? Porque sí es muy importante que el terapeuta tenga un vínculo para que pueda abrir lo que haces tú cuando tomas sustancias, abres tu campo energético, ¿no? Claro. Entonces no puedes evitar, que es lo que de repente pasa en sesiones grupales, no puedes evitar al tú abrir tu campo y luego el otro está también bajo los efectos de la sustancia, abre su campo y el chamán abre su campo y están todos ahí en una conexión. Todos todo el tiempo estamos conectando y abriendo y así, pero ahí es mucho. Okay. Entonces, las sesiones 1 a 1 siempre son muchísimo más profundas. Yo no tomo la medicina con mi paciente. Yo estoy totalmente sobria. Más sin embargo, tengo ya una conexión tan fuerte con la medicina que, por ejemplo, si tú te tomas una dosis alta, yo lo siento, yo veo fractales, aunque yo no haya tomado nada. Entonces, ahorita que me dices que cuál paciente, me acuerdo una señora lindísima. Yo la veía entrar a ella a mi consultorio porque yo trabajo en un consultorio donde estoy con otra doctora que pone células madre. Entonces, ella llegaba con la doctora, ¿no? Y yo la veía, llegaba con su perro grandotote y ella con pues 70 años, ¿no? Bastantes, canadiense, enorme la señora, muy grande, pero así cargando el mundo, ¿no? Jorobada y diario refunfuñona y su perro, ¿no? Y yo la veía y decía, aparte pues bueno, siento mucho a la gente, ¿no? Claro. Y yo solo veía todo el peso que iba cargando, ¿no? Y yo creo que la doctora le habló de mí y ya, quiso ir a su terapia. Primero estuvo yendo a psicoterapia conmigo y todo, platicábamos, le abrían las cartas y ella empezó, porque aparte era una persona bastante cerrada, o sea, con muchísimas corazas, ¿no? En Estados Unidos y Canadá me he podido dar cuenta de que por su misma dinámica familiar, la manera en la que ellos perciben la vida como son muy materialistas. Claro. Entonces, eso hace que la familia se desvincule muy fácil y ellos se sienten solos. O sea, tú no sabes cuántos gringos hay acá que vienen a morir solos, te lo juro. Y tienen hijos y todo, pero no están con ellos. Sí, es lo que he visto, que aquí hay demasiados americanos, hay muchos por todos lados. Vienen a morir acá, ¿no? Y muchos están muy solos. Entonces eso pesa, esa soledad pesa.
Y bueno, ya pues esta señora después de varias sesiones me dijo, sí, sí quiero mis honguitos. Va. Entonces ya tuvo su sesión de hongos, se preparó. Pues te tienes que preparar como cuando vas a una ceremonia, ¿no? Unos 5 días de limpiar el cuerpo para que los honguitos puedan ir directo a lo mental y a lo emocional. Que no se dediquen a limpiarte, a purgarte físicamente. Para eso es la limpieza previa. Entonces, pues ella estuvo ahí en su sesión. Yo hago, mientras está ella en sesión, pues hago ciertas técnicas para liberar la energía. Obviamente con su permiso, con muchísimo amor y muchísimo respeto, y además trabajo con los ángeles. Los he visto, sé que están ahí. ¿Tú has visto ángeles? Sí, increíble. Entonces, la señora parecía que se había dormido. O sea, mucha gente está en honguitos. Depende muchísimo de cada persona. Cada uno es diferente, muy diferente. Entonces, estaba... por ejemplo, tengo otros pacientes donde se mueven, bailan, otros que empiezan a hablar en otro idioma. Sí. Tuve una señora que hablaba así con sus manos y no sé qué tanto decía, y me encantó. O sea, con cada uno es muy diferente. Pero esta señora parecía que estaba dormida. No se movía, para nada se movía. Muy tranquila. Súper tranquila. Dije, ay, se me durmió la señora. Ya, pues, me esperé que terminara. Sí. Muy bonito, terminó. Se le salían las lágrimas y ya le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me agarra las manos, o sea, con un amor y una gratitud, porque aparte es eso, ¿no? Los honguitos tienen tanto amor, tanto amor. Me agarra las manos y me dice, me da pena decirte esto, pero el universo me estaba haciendo el amor, todo el tiempo. ¿En serio? En la sesión, sí. Y me dice, y eso era lo que yo necesitaba, sentirme amada. Nunca en mi vida me había sentido amada. Imagínate el impacto que tuvo su sesión en ella. Después, yo la vi después, entraba con la doctora, era otra. La señora con 70 años fue y se hizo cirugía. Todo el amor que ella no pudo, o que sintió que no recibía de afuera, se lo dio a sí misma. Llegó con un nuevo peinado, bueno, rejuvenecida 20 años, preciosa, arregladísima, súper feliz. Llegaba y me platicaba, ay, fui a los toros y el señor y no sé qué, hermoso. Ella dio un giro total. Fue hermosísimo. Eso me impactó mucho porque en una sola sesión a ella de verdad le cambió la vida, ¿no? Eso puede pasar o puede no pasar. Depende de los procesos de cada persona, ¿no? Sí, depende de cada quien. Wow, qué impresionante, ¿no? O sea, me gustó porque, como tú dices, pues, o sea, después de no recibir amor durante tanto tiempo y de repente sentir ese amor, pues sí cambió de manera positiva en ella, ¿no? Sí, se sintió amada y se pudo amar a sí misma, es muy bonito. Claro, muy bonito, me encanta. Oye, me parece muy bien, me parece muy bonito, pero sí me gustaría preguntarte la otra cara de las cosas. Siempre porque tú sabes que esto es una dualidad, ¿no? O sea, hay luz, hay oscuridad. Y en estos temas, pues siempre nos platican de, ay, lo bonito, ay, mira esto, lo bonito, pero también existe lo oscuro, pues, o la otra parte, ¿no? ¿Qué experiencia te ha tocado a ti vivir de esa cuestión? Pues bueno, mira, en esta te voy a hablar de mí. Ok, porque entiendo que ya trabajar con esas energías, pues, bueno, yo he escuchado que puedes abrir portales y otras cosas, ¿no? Otras cosas muy feas, ¿no? ¿Qué experiencia te ha tocado? O sea, me dices que de ti. Tú dices de abrir portales. Por ejemplo, algo que me va a encantar decir aquí y que se pueda entender y escuchar. Sí. Porque me llevo a decir como que es algo que se tiene que decir. Abrimos portales. A ver, mira, tú tomas una sustancia. Y lo que pasa es que empieza a haber una coherencia, ¿no? De la mente, de los procesos mentales y el corazón, la emoción. Así es como se abre un portal. Con un pensamiento que es, no sé, obviamente sabes de Joe Dispenza, ¿no? Claro. Es lo que él hace, esta coherencia de pensamiento, emoción, ¿no? Lo puedes generar con una meditación, lo puedes generar con sustancias, lo puedes generar de la nada. Lo estamos generando constantemente.
¿no? Generamos y creamos egregores con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Cuando hay un pensamiento muy repetitivo y una emoción que está siendo constante, ahí se genera un egregor. Entonces, por ejemplo, te digo, tengo una niña y es como que siempre estoy hablando con ella, siempre estoy tomando cualquier situación para que sea un ejemplo para ella, ¿no? De algo. Y el otro día iba a ir con sus amiguitos al cine y está una película horrible, de miedo, o sea, Dios, si el mundo ya bastante cosas de miedo tiene, ¿por qué quieres ir a ver una película de miedo, no? Y bueno, dije, amor, por favor, no vayas a ver esa película. De verdad somos lo que comemos y comemos con todo. Comemos con los ojos, con los oídos, comemos con todo. Y se puede abrir un portal y lo hacen así. ¿Por qué crees que meten en las películas de miedo escenas de sexo? Claro. Porque eso genera una emoción, una vibración, una apertura en los chakras. Y el miedo, que es lo contrario del amor. El sexo debería de estar totalmente vinculado al amor. No está. Casi nunca. Tú vinculas esa energía de sexo con miedo, ahí generas un portal. ¿Okay? Eso genera un portal. Y eso es muy importante que lo sepamos. Esas películas están hechas para algo muy específico. Entonces, yo les recomendaría cuidar a sus niños, a sus adolescentes con ese tipo de contenido, ¿no? Bueno, y hablando del otro, por ejemplo, mira. Yo tomé 2 veces ayahuasca nada más. La primera fue en Monterrey, fue la primera sustancia que yo probé. Después de que me pasó esto del campo cuántico y todo, empecé a investigar muchísimo por una película que vi. Y di con un chamán muy bueno en Monterrey, un chavito, pero era puro amor, o sea, se le sentía que de verdad era puro amor, ¿no? Y ayudaba muchísimo a la gente, se agotaba, de verdad tú lo veías como se agotaba y ni siquiera era cara su sesión ni nada. Éramos bastantes personas y fue una experiencia increíble, pero es lo que te digo, o sea, yo ya traía un proceso muy profundo desde niña, sí. Me había cuidado mi energía muchísimo. Entonces, a la hora que a mí me llega esa medicina, fue así como un loquísimo. Fue estar con Quetzalcóatl todo el tiempo. La serpiente suprema Quetzalcóatl me llevó por muchísimos lugares que fueron oscuros, que fueron dolorosos, pero que todo el tiempo estuvieron transmutándose a la luz, ¿no? Y podía ayudarme cuando me acuerdo que en un momento de esos yo iba como volando hacia una montaña y cada vez que yo me acercaba a la montaña estaba hecha de demonios. O sea, eran caras de infinitos demonios. Y yo iba volando como en un impulso imparable y de repente así como, oye, obvio no tenía cuerpo, no era así como, no quiero, son demonios. Y en eso había una voz que me decía, todo esto es tu creación, disuélvelos. Y en ese entenderlo fue así como, se convirtieron en ángeles, o sea, y era una manera de hacerte entender que realmente la realidad, tanto interna como externa, es una creación propia. Claro. Y si algo te está asustando, no es externo, eres tú, siempre eres tú. Lo que sea que tú veas en un viaje de esos, eres tú. No es, ay, el chamán, ay, la persona que tenía al lado. Eres tú. Y siempre tú lo creas, pues, tú lo creas. Entonces, si tú lo creas y estás bien empoderado, estás en tu centro, lo disuelves, ¿no? Entonces... Así como tienes el poder de crear todo eso malo, vamos a decir, también tienes el poder de disolverlo, ¿no? Claro, de transmutarlo en amor. Entonces, esa fue como la primera experiencia que sí sentí miedo, claro, pero fue así como... y siguieron pasando cosas, pero entonces yo ya sabía que podía disolverla, ¿no? Y en otra sesión, muchísimo después, mucho después, siempre he hecho mis sesiones yo sola, después de esa con el chamán. La segunda vez que tuve ayahuasca, la ayahuasca me dijo que yo no podía ya consumirla y obedecí. Fue así como, ok. Me volteó como calcetín y ya no necesité, yo creo, no. Sé que la ayahuasca te dijo, tú ya te graduaste, ya. Me dijo, ni una gota más, así. Tú ni una gota más de esto, y pues bueno. Yo obedezco, ¿no? Pero yo le decía, pero es que yo quiero ayudar a la gente con esto. Y me decía, sí, la vas a ayudar con otra cosa. Y me mostraban honguitos, ¿no? Entonces,
En otra sesión de hongos que fue muy, muy, muy hermosa, yo sola, estaba viendo cosas muy lindas y de repente había a lo lejos un personaje Okay. que era como, se tapaba, o sea, tenía como una capucha, se tapaba y solo se le veía como un ojito. Y yo le decía, ven, y se hacía para atrás y se cubría más. Ven, le decía, muéstrate. Y no quería, se tapaba y yo nomás le veía un ojito y era como de fuego su ojo. Y ya, ven, muéstrate. Y en eso se quitó la capucha y era un demonio. Ok. Pero ya cuando estás muy en esto, sabes que no hay nada afuera de ti. Y entonces, o sea, ahorita que hablas de las sombras, ¿no? Era tanto el amor o la expansión, es que siempre me pasa eso a mí con los hongos o con cualquier sustancia, con LSD, Claro. que solo me acuerdo que le dije, ven, vamos los dos a la luz. Y claro que él se resistía, ¿no? Pero lo abracé y me acuerdo que... Y todo se va como acomodando, es algo muy raro esta sincronicidad entre lo que estás escuchando, la música que tenía yo ahí hermosa, y era como empezaron a escuchar como trompetas y acá algo muy angelical, y abracé a esa cosita que era como un demonio y nos fuimos los dos a la luz, precioso, y los dos estallamos así en luz, ¿no? O sea, la oscuridad está buscando también esa unión con la luz. Todo es parte, no, sí son las dos partes de una moneda, pero todo es creación del creador y todo es esa luz. En esto que estamos viviendo, en este despertar, ¿qué te gustaría que las personas entendieran? Pues yo y las personas, yo y todos. Que no necesitamos manifestar coches y casas y pendejada y media. Ok. Necesitamos manifestar un mundo donde incluyamos a todos, donde hagamos sentir a todos que somos parte de lo mismo. Que todos somos uno. Justo hoy antes de venir veía un video que me partió el alma, ¿no? Porque no veo noticias, realmente no veo noticias. Claro. Me angustia mucho, trato de hacer lo que puedo en mi mundo interno y en lo que tengo cerca, pero pues ¿qué puedo hacer yo allá en Israel? O sea, Sí. realmente no sé, no me entero y soy una total ignorante y a veces llega la gente y, oye, ya supiste, no sé, Claro. no lo veo. Y ahorita Sí, veía... es doloroso. Es Pues. muy doloroso, muy. Ahorita veía una bebé preciosa, como que tenía unos 4 años, sí, 4 porque le preguntan sus deditos. Y está en Israel y vive en unas tiendas y no tienen comida y dices... Y ves la paz, el espíritu de Dios en esa niña. Dices, wow, no manches, tenemos todo y nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces creo que sobre todo quisiera eso, ¿no? O sea, que fuéramos verdaderamente conscientes de que no necesitamos manifestar cosas, por amor a Dios. O sea, todo esto de la manifestación sí es una trampa. Tenemos que manifestar luz, paz, amor, cosas muy elevadas y no nos las están presentando así, ¿no? Nos confunden. En lugar de manifestar, pues, el coche que tú quieras, la casa que tú quieras, pues estaría bien que también, pues, manifestáramos esta paz, ¿no? Porque si es doloroso, o sea, tú ves esas personas, las personas también, ¿no? Incluso, no, también, o sea, parte de los niños, cómo sufren, ¿no? Sufren en este mundo y nosotros, pues, vivimos muy tranquilos a comparación, ¿no? Aunque aquí también hay violencia, o sea, no podemos negar, pero pues no es como la de allá, ¿no? No, y si tú observabas, o sea, yo observaba a la niña, que lo que decíamos otra vez de los niños, Sí. le dice la persona que le está preguntando, un señor, ¿qué estás haciendo? Y está recargadita en un árbol. Tiene hambre. Y está recargadita en un árbol y dice, en un árbol y dice, estoy aquí relajándome. Y enfoca en la cámara basura, escombros, y dices, ese niño no está identificado con el ego.
el querer manifestar cosas es seguirte identificando con el ego. Desidentificarnos del ego es reconocer que somos tanto más, que no necesitamos cosas, que necesitamos relajarnos, que necesitamos estar en paz, que necesitamos voltear hacia adentro. Que necesitamos estar presentes. Estar presentes. Este es el secreto. Wow. Beth, me encantó esta plática. Creo que eres una persona que pues está genuinamente aquí para ayudar. Espero poder ayudarse. Y me encanta. Sé que tú pues haces, como ya dijimos, meditaciones, Reiki, también las terapias con psicodélicos, me dijiste, ¿no? ¿Crees que podrías regalarle Por supuesto, claro que sí. una sesioncita a alguien aquí Claro. pues que le tenga que llegar, ¿no? Que lo necesite, ¿verdad? Uh-huh. Y pues se lo podemos dejar pues, al comentario con más likes, que deje un comentario que tenga más likes. Regalarle esa sesión, ¿qué te parece? Padrísimo, me parece padrísimo, con mucho gusto. Genial, muchas gracias, Beth, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por haber venido aquí a grabar conmigo a este podcast. Estoy muy agradecido contigo. Espero que esto le llegue a mucha gente, a la gente que lo necesite de verdad. Y recuerden que pues hay que estar presentes, ¿verdad, Beth? No más a eso, no más. No más eso. Entonces, pues aquí cerramos este podcast. Muchas gracias a los que lo vieron hasta el final. Gracias, Beth, de nuevo por haber venido y pues nos veremos en el siguiente episodio. Gracias. Adiós.